El aire de Sirion olía a ozono y a promesas rotas. Era una ciudad suspendida entre los cielos, donde las torres de cristal reflejaban los dos soles y las sombras caminaban más rápido que las personas. Allí, en el Salón de los Ecos, se encontraba Lucía, una humana de la Tierra enviada como mediadora en un tratado de paz que nadie creía posible. Los Inari, una raza conocida por su orgullo y su belleza casi sobrenatural, habían vivido siglos sin permitir la entrada de un humano en su territorio. Y, sin embargo, allí estaba ella. Lucía no era diplomática de nacimiento. Había crecido entre los desechos de un planeta minero y había aprendido desde pequeña que sobrevivir significaba mantener la cabeza alta incluso cuando el mundo te escupía. Su cabello oscuro contrastaba con la luz plateada del salón, y sus ojos, de un verde terroso, miraban fijamente a la princesa Aelara, quien se hallaba sentada en un trono esculpido en cristal vivo. Aelara era, en todos los sentidos, una criatura perfecta. Su piel era como la superficie de una perla, sus ojos brillaban con un resplandor violeta que parecía atravesar el alma, y su voz, esa voz era capaz de hacer temblar incluso a los hombres más fríos. Pero lo que más perturbaba a Lucía era la forma en que la princesa la observaba, no como a una enemiga, sino como a una pieza que acababa de colocar en su juego. Humanos, siempre tan sencillos, tan frágiles, dijo Aelara, levantándose con una elegancia inhumana. Pero quizás esa debilidad tenga un uso. Lucía apretó los dientes. No podía permitirse demostrar enojo. No he venido aquí a ser insultada, Alteza. He venido a negociar. Aelara sonrió, con esa calma venenosa de quien tiene todo bajo control. Y eso es exactamente lo que estás haciendo, humana. Negociando tu destino. La princesa descendió los escalones lentamente, hasta quedar frente a ella. Cada paso resonaba como un eco en el corazón de Lucía. Aelara la rodeó, estudiándola. Tu especie es interesante. Hablan de amor como si fuera una fuerza. De sacrificio como si fuera virtud. Y aún así, destruyen todo lo que tocan. Dime, Lucía de la Tierra, ¿qué te hace diferente? Lucía la miró sin apartar la vista. Yo cumplo mi palabra. El silencio que siguió fue espeso. Aelara alzó una ceja, divertida. Entonces cumple esta. Cásate con mi hermana. Lucía parpadeó, sin entender. ¿Qué has dicho? Cásate con mi hermana, repitió Aelara, esta vez con una sonrisa que parecía tallada en hielo. Ella no puede ver. Así que no sabrá cuán feo eres. Los guardias a su alrededor no rieron. Nadie se atrevía. Pero el comentario tenía filo. No era un simple insulto, era una trampa revestida de sarcasmo. Lucía comprendió que aquello no era un juego. En Sirion, las palabras tenían peso político, y un compromiso anunciado en público era casi tan vinculante como un tratado formal. Lucía dio un paso atrás. No vine a buscar matrimonio. Vine a hablar de paz. Aelara giró a su alrededor como un depredador en torno a su presa. La paz siempre tiene un precio. ¿Qué mejor manera de sellarla que uniendo nuestras razas? Mi hermana, LYSS, es pura, noble y ciega. No verá tus defectos humanos. Pero quizá, si eres digna, ella sienta lo que el resto de nosotros no podemos, tu corazón. Lucía respiró hondo, intentando mantener la compostura. Aquella mujer no estaba loca. Era peligrosa. Todo su discurso era una provocación cuidadosamente calculada. ¿Y si rechazo tu oferta? Entonces la guerra continúa, respondió Aelara con calma. Miles morirán, y tu especie quedará marcada como enemiga. Pero si aceptas, no solo salvarás vidas. Te convertirás en símbolo de unión entre mundos. Lucía sintió un nudo en el pecho. Lo que Aelara le ofrecía era tanto una amenaza como una oportunidad. Si aceptaba, sería prisionera de un juego diplomático. Si no, sería la culpable de una guerra intergaláctica. Tu hermana no tiene voz en esto, dijo finalmente, intentando ganar tiempo. Aelara la observó con curiosidad. LYSS tiene su propia voluntad, pero confía en mí. Si le digo que un humano merece su mano, ella creerá. Es inocente, demasiado para este mundo. Lucía se cruzó de brazos. ¿Por qué yo? Hay cientos de humanos más influyentes, más útiles para tus fines. Porque tú no finges, contestó Aelara sin vacilar. He leído tus informes, he visto cómo hablas, cómo luchas. Tú no buscas poder, buscas significado. Y eso, su voz se volvió un susurro, es exactamente lo que LYSS necesita. El salón quedó en silencio.
Solo se escuchaba el murmullo distante del viento rozando las cúpulas. Lucía la miró fijamente, intentando adivinar si era una prueba o una sentencia. ¿Y qué gano yo?, preguntó, con la voz más firme de lo que sentía. Aelara se inclinó hacia ella, tan cerca que el aliento de la princesa rozó su mejilla. Ganas el derecho de vivir. Y, si tienes suerte, el amor de alguien que nunca te juzgará por lo que los demás ven. Lucía la sostuvo la mirada. Había fuego en esos ojos alienígenas, pero también algo más, un atisbo de dolor escondido. Tal vez Aelara no lo hacía solo por política. Tal vez había un motivo más profundo detrás de su crueldad calculada. Finalmente, Lucía asintió. Acepto. Aelara sonrió, satisfecha. Perfecto. Pero recuerda, humana, en Sirion nada se obtiene sin demostrar valor. Si quieres casarte con LYSS, deberás pasar por el juicio del consejo. No se trata de una simple ceremonia. Deberás luchar. Probar que puedes protegerla. Si fallas, morirás. Lucía no respondió. Su mente estaba en caos, pero su corazón ya había tomado una decisión. Entonces lucharé. Aelara dio media vuelta y se dirigió hacia su trono, mientras los rayos del sol doble bañaban la sala. Veremos, humana, si tu especie merece amar. Lucía la observó marcharse. Por primera vez en su vida, comprendió que su destino ya no le pertenecía. No sabía si debía sentirse afortunada o condenada. El eco de la puerta resonó como un sello. El destino acababa de escribirse en silencio, y el nombre de Lucía quedaría grabado en los anales de Sirion como la humana que aceptó casarse con la princesa ciega. Y en ese instante, sin saberlo, el amor y la guerra comenzaron a entrelazarse. Los jardines de Sirion eran un lugar imposible, suspendidos sobre el vacío y sostenidos por raíces de energía que destellaban con vida propia. Las flores respiraban luz, los árboles cantaban en un idioma de ecos, y cada paso resonaba como si el suelo recordara a quien lo tocaba. Allí, en medio de ese santuario silencioso, Lucía se detuvo. Llevaba 3 días en la capital alienígena, y aunque había visto maravillas tecnológicas que superaban todo lo imaginable, nada la había preparado para aquel encuentro. Aelara la había citado al amanecer. Un guardia de piel azul la había escoltado sin pronunciar palabra, hasta un arco de cristal transparente que se abría a un jardín flotante. El aire tenía aroma a minerales y néctar, y a lo lejos se escuchaba un murmullo, una melodía tan suave que parecía venir del corazón mismo de la tierra. En el centro del jardín había una figura femenina, sentada sobre una piedra luminosa. Su cabello blanco caía como cascada de plata sobre sus hombros, y su piel irradiaba un resplandor perlado, casi irreal. No giró la cabeza cuando Lucía se acercó. Princesa LYSS, anunció el guardia, con voz profunda, la humana que aceptó el pacto está aquí. Lucía no sabía qué decir. Por un instante, pensó que la joven no la había escuchado, hasta que una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Puedes dejarme a solas con ella, dijo LYSS, y su voz era tan tranquila que parecía flotar. El guardia se inclinó y se retiró. Lucía se quedó quieta, sin saber si debía hablar primero. La princesa alzó el rostro hacia ella, pero sus ojos eran blancos, sin pupilas, sin brillo, vacíos, y sin embargo llenos de algo que Lucía no podía definir. ¿Eres tú?, preguntó LYSS, ladeando la cabeza. La humana. Lucía asintió, aunque recordó tarde que la princesa no podía verla. Sí, soy Lucía. Vengo en nombre de la tierra, y también, por lo que tu hermana propuso. LYSS sonrió levemente. Aelara siempre hace cosas extrañas cuando intenta protegerme. ¿Te pidió que te casaras conmigo? Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí. Y acepté. Un silencio se extendió, largo, casi incómodo. Luego, LYSS inclinó la cabeza, como si estudiara su voz. No pareces una persona que acepte algo así sin motivo. Lo hice para evitar una guerra, dijo Lucía sin rodeos. Entonces ya te has equivocado, replicó la alienígena, en un tono tan sereno que dolía. Una unión forzada nunca trae paz. Lucía quiso responder, pero algo en la calma de LYSS la detuvo. La princesa extendió la mano lentamente, buscando en el aire. Lucía dudó un segundo antes de acercarse. Cuando los dedos de la joven la tocaron, fue como si una corriente eléctrica les recorriera la piel. LYSS rozó su mejilla con delicadeza. Tu energía es cálida. No pareces una guerrera. He sido muchas cosas, murmuró Lucía. Guerrera, diplomática,
Sobreviviente. LYSS sonrió, sin apartar la mano. Y aún así, tiemblas. Lucía dio un paso atrás. No estaba temblando de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. Aquella chica, que no podía ver el mundo, parecía percibirlo con una claridad imposible. ¿Cómo sabes eso? Preguntó con voz baja. Porque oigo tu respiración, siento la vibración en el aire cuando hablas. Tu corazón se acelera cuando mientes, o cuando intentas ocultar algo. No necesito ojos para ver lo que los demás esconden. Lucía tragó saliva. Tu hermana dice que eres inocente, que no conoces el mal de este mundo. LYSS soltó una risa apenas audible, casi triste. Aelara no entiende que mi ceguera no me protege. Solo me obliga a mirar de otra forma. El viento sopló, levantando pétalos luminosos que giraron a su alrededor. Lucía se encontró observando el rostro de LYSS, su expresión tranquila, su postura digna. Había belleza en ella, pero también algo más profundo, una serenidad que nacía del sufrimiento. ¿Sabes lo que hará el consejo? Preguntó LYSS de pronto. Lucía asintió. Aelara dijo que debo enfrentar una prueba. El juicio de protección. Lo celebran cada vez que un extranjero pretende a alguien de sangre real. Si mueres, tu mundo será olvidado. Si sobrevives, serás uno de nosotros. Lucía sintió el peso de las palabras, como si cada una dejara una marca invisible en su piel. ¿Y tú qué piensas de eso? LYSS se quedó callada, con el rostro vuelto hacia el sonido de su voz. Pienso que nadie debería morir por amor, pero también sé que nadie debería vivir sin sentirlo. Lucía la miró, atrapada por esa frase. La princesa se levantó lentamente. Era más alta de lo que imaginaba, y sus movimientos eran tan elegantes que el aire parecía moverse con ella. Caminó unos pasos hacia el borde del jardín, sin dudar ni un instante, aunque ante sus pies solo había un abismo. Lucía corrió para detenerla. ¡Cuidado!, gritó, sujetándola del brazo. LYSS giró el rostro hacia ella, y por un segundo, el resplandor del amanecer pareció reflejarse en sus ojos blancos. Confía, dijo simplemente. Lucía miró abajo. El vacío no era tal. Bajo la superficie, flotaban raíces de energía azul que sostenían la estructura. Parecían vivas, respondiendo al contacto de LYSS. El jardín me conoce, explicó la princesa. Sabe que no temo caer. Lucía no soltó su brazo. No podía. Había algo en ese momento que la anclaba, una conexión que iba más allá de las palabras. LYSS inclinó la cabeza, notando su cercanía. Tu respiración cambió otra vez. Lucía bajó la mirada. Perdona. No estoy acostumbrada a que me lean tan fácilmente. LYSS sonrió. Entonces te acostumbrarás pronto. No necesito ver tu rostro para entenderte. Lo que eres está en la forma en que hablas, en cómo callas, en cómo proteges incluso cuando no sabes por qué. Las palabras le atravesaron el pecho como una lanza suave. Lucía apartó la vista, pero el calor subió a su rostro. No sabes nada de mí, dijo en voz baja. Quizá, susurró LYSS, pero siento que ya te he conocido antes. Tal vez en un sueño. El silencio volvió a llenar el jardín. Los dos soles de Sirion comenzaban a elevarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y lilas. La luz se reflejaba en la piel de LYSS, haciéndola parecer una criatura hecha de aurora. Lucía sintió algo en el pecho, una mezcla de compasión y deseo que no entendía del todo. Cuando los guardias regresaron para escoltarla de nuevo, LYSS habló sin volverse. Lucía, cuando llegue el día del juicio, no luches por la paz. Lucha por lo que sientes. Solo así el consejo entenderá. Lucía la miró una última vez, sabiendo que esas palabras no eran una simple advertencia. Eran una promesa. Esa noche, mientras las luces de la ciudad dormían bajo el manto de los soles gemelos, Lucía no pudo cerrar los ojos. En su mente solo existía una imagen, la sonrisa serena de una princesa que no podía ver, pero que parecía haberla mirado más profundamente que nadie en su vida. Y así, sin darse cuenta, el amor comenzó a despertar, en un mundo donde el amor estaba prohibido. La noche había caído sobre Sirion como un manto de cristal. Desde su balcón, Lucía contemplaba el horizonte de torres translúcidas y pasarelas de luz flotante. Los dos soles se habían ocultado hacía horas, dejando al planeta bajo el brillo de 3 lunas que iluminaban los canales de energía que recorrían la ciudad como venas vivas. Todo parecía silencioso, casi sagrado, pero Lucía ya había aprendido que en Sirion,
el silencio nunca era inocente. El día había sido largo. Tras su encuentro con LYSS, la princesa ciega, los rumores se habían extendido por el palacio como fuego en un bosque seco. Los consejeros murmuraban que una humana había tocado a una heredera, algo considerado casi un sacrilegio. Los guardias la miraban con mezcla de desprecio y curiosidad. Y Aelara, la princesa mayor, había desaparecido desde la tarde sin pronunciar palabra. Lucía se quitó el uniforme diplomático y se dejó caer sobre la cama de energía flotante. Cerró los ojos solo un instante, pero algo dentro de ella no podía descansar. La voz de LYSS aún resonaba en su mente. Lucha por lo que sientes. Giró sobre sí misma. No sabía si aquella frase era una advertencia o una tentación. Todo en LYSS era así, puro, pero enigmático. Y cada vez que pensaba en ella, su corazón se aceleraba. Un sonido metálico interrumpió sus pensamientos. Apenas un leve roce, casi imperceptible, pero Lucía había sobrevivido demasiadas guerras para no reconocer el eco de una hoja deslizándose fuera de su funda. Abrió los ojos lentamente. La habitación estaba sumida en penumbra, pero un reflejo se movió junto a la cortina translúcida. No hizo ruido. No respiró. Su mano se deslizó hacia el cinturón, donde aún guardaba su cuchillo de emergencia. Una figura oscura avanzó con precisión felina, su silueta recortada por la luz azulada de las lunas. Llevaba una máscara de cerámica y una lanza corta con filo vibrante. Lucía esperó. Cuando la sombra levantó el arma para atacar, giró el cuerpo y lanzó el cuchillo. El filo silbó en el aire y golpeó contra la pared con un chasquido. La sombra se movió con rapidez sobrehumana. La lanza descendió. Lucía rodó sobre el suelo y la esquivó por un pelo. El combate fue breve pero brutal. El atacante era hábil, entrenado con técnicas que Lucía jamás había visto. Cada movimiento tenía un ritmo preciso, una danza mortal. Pero Lucía había aprendido a pelear sin patrones. Con un giro inesperado, tomó una lámpara de energía y la arrojó contra su adversario. El estallido de luz llenó la habitación. En ese destello, alcanzó a ver el emblema grabado en el brazo del atacante, el sello real de los Inari. El golpe final fue rápido. Lucía interceptó la lanza con su antebrazo, sintió el metal cortarle la piel, y contraatacó con el puño directo al rostro. La máscara se rompió. Una joven alienígena cayó al suelo, jadeando, su piel azulada temblando por el esfuerzo. Lucía la inmovilizó, colocándole el cuchillo en el cuello. ¿Quién te envió?, preguntó, sin perder el control. La atacante escupió sangre plateada y sonrió. La guerra nunca terminó, humana. Solo cambió de escenario. Lucía frunció el ceño. ¿Aelara? La alienígena no respondió. Su mirada se volvió vacía. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, el cuerpo de la joven se desintegró en partículas de energía. Un protocolo de disolución. Ni cuerpo, ni pruebas. Solo un eco luminoso que se desvaneció en el aire. Lucía respiró hondo. Aquello no había sido un intento de asesinato improvisado. Era un mensaje. Uno que alguien había querido dejarle muy claro. Al amanecer, los sirvientes encontraron el suelo cubierto de ceniza brillante y un corte profundo en la pared de cristal. Aelara la esperaba en la sala del consejo, vestida con su habitual manto negro y una expresión que mezclaba elegancia y amenaza. «Has tenido una noche agitada», dijo la princesa, sin siquiera saludar. Lucía la enfrentó con el mismo tono. «Tu gente intenta matarme y tú hablas como si hubiera sido una cena incómoda». Aelara se acercó lentamente, con una sonrisa apenas perceptible. «Si realmente quisiera matarte, humana, no estarías aquí para decírmelo». Lucía la miró con furia contenida. «¿Fuiste tú?». Aelara se detuvo frente a ella. Su mirada violeta era insondable. Digamos que necesitaba comprobar algo. No cualquiera puede proteger a mi hermana. Lucía apretó los puños. ¿Así pones a prueba a la gente? ¿Con un intento de asesinato? Aelara inclinó la cabeza, sin perder la calma. Tú sobreviviste. Y eso dice más de ti que cualquier palabra. Lucía se acercó, a solo un paso de distancia. No vuelvas a usarme para tus juegos, princesa. No soy tu peón. Por un segundo, el aire se tensó. Los guardias se movieron discretamente, listos para intervenir. Pero Aelara levantó una mano y los detuvo. Peón no, humana. Pero tampoco reina. Aún no. Sus palabras resonaron como una promesa envenenada. Luego, con un movimiento casi elegante,
Tomó un fragmento de la máscara rota que Lucía llevaba consigo y lo sostuvo a contraluz. El consejo está dividido. Algunos creen que tu presencia es una ofensa a los antiguos pactos. Otros piensan que podría ser el cambio que necesitábamos. Lucía entrecerró los ojos. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? Aelara la observó por un largo instante. En el lado que mantiene viva a mi hermana. Y si tú eres esa razón, humana, entonces tendrás mi apoyo. Pero si la hiere tu cercanía, si tu amor o tu debilidad la ponen en peligro, te arrancaré el corazón con mis propias manos. Lucía no se movió. No tenía miedo, pero sí entendía el peso de esas palabras. No la heriré, dijo con firmeza. Lo juro. Aelara la miró con una mezcla de respeto y desafío. Veremos si puedes cumplirlo. La princesa se dio media vuelta y salió del salón, dejando a Lucía sola con sus pensamientos. Horas más tarde, mientras caminaba por los pasillos del templo, LYSS la esperaba sentada junto a una fuente de energía. Lucía no sabía cómo, pero parecía haber sentido todo lo ocurrido. Te atacaron anoche, dijo sin girarse. Lucía se detuvo. ¿Cómo lo sabes? El aire cambió. La energía del palacio se volvió triste. Cuando alguien intenta matar a otro ser, las paredes tiemblan. Lucía se acercó y se sentó a su lado. No todos aquí quieren que me quede. Es natural. Eres diferente. Y los diferentes siempre asustan, respondió LYSS suavemente. Pero no te rindas. Tu presencia aquí es más importante de lo que imaginas. Lucía la miró con ternura. No entiendo cómo puedes hablar con tanta calma. Este mundo parece estar a punto de estallar. LYSS sonrió, y su voz fue un susurro apenas audible. Porque no veo la guerra, Lucía. La oigo, la siento, pero no la veo. Eso me permite buscar lo que hay detrás. Y detrás de todo esto, estás tú. Las palabras la dejaron sin aire. En ese instante, comprendió que no solo era una misión, ni una alianza forzada. Algo más profundo se estaba formando entre ellas. Algo que ni Aelara, ni el Consejo, ni el propio destino podrían detener. Cuando LYSS extendió la mano, Lucía la tomó. Y aunque no lo sabía, ese gesto simple selló algo más fuerte que cualquier pacto diplomático. Selló el comienzo de un amor que pronto pondría en jaque a todo un imperio. El amanecer de Sirion era un espectáculo que ninguna palabra humana podía describir. Los dos soles emergían desde distintos horizontes, uno dorado y otro azul, y su luz entrelazada teñía el cielo con un brillo que parecía líquido. Cada amanecer era distinto, y sin embargo aquel día, Lucía lo percibió más intenso que nunca. Tal vez porque ya no era una simple visitante, ahora formaba parte de un destino que había comenzado a entrelazarse con el de una princesa ciega y un imperio dividido. Los entrenamientos comenzaron al día siguiente del ataque. Por orden del Consejo, Lucía debía someterse a un periodo de preparación antes del juicio de protección, la prueba que decidiría si era digna de LYSS y de su linaje. El entrenamiento no era solo físico, debía aprender las antiguas artes de defensa de los Inari, entender sus códigos, su manera de percibir el mundo. Para ellos, luchar no significaba destruir, sino equilibrar las fuerzas opuestas. El campo de entrenamiento estaba ubicado en una terraza abierta sobre el océano suspendido, un mar de energía pura que brillaba bajo las nubes. Las plataformas flotaban como fragmentos de cristal, y las olas de luz azul formaban espirales en el aire. Allí la esperaba LYSS, vestida con una túnica blanca que dejaba al descubierto sus brazos delicados. No llevaba arma alguna, pero su presencia bastaba para llenar el espacio con una calma inquietante. Lucía se acercó y se inclinó con respeto. ¿Tú serás mi instructora? Pensé que enviarían a uno de sus campeones. LYSS sonrió suavemente. Ningún guerrero podría enseñarte a protegerme mejor que yo misma. No necesito ver para sentir cómo te mueves. Lucía la observó un instante. Su belleza era distinta a la de Aelara, menos imponente, más profunda. Había en ella algo puro, casi antiguo, que despertaba un respeto instintivo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Lucía. Cierra los ojos, respondió LYSS con voz serena. Aprende a mirar como yo. Lucía obedeció. Al principio solo escuchó el murmullo del viento y el eco de las olas de energía que golpeaban la base flotante. Pero pronto, algo más comenzó a surgir. Podía oír la respiración de LYSS, lenta y rítmica, y el leve chasquido de su pie descalzo rozando el suelo. Cada movimiento tenía su sonido. Cada inhalación, su ritmo.
No necesitas los ojos, susurró LYSS, moviéndose a su alrededor. El miedo te ciega más que la oscuridad. Siente. Lucía se concentró. Escuchó un leve desplazamiento de aire detrás de ella. Instintivamente se giró, extendiendo el brazo. Sus dedos tocaron la muñeca de LYSS. La princesa sonrió. Bien. Pero no basta con reaccionar. Tienes que anticipar. Durante horas repitieron los ejercicios, cada vez con mayor dificultad. LYSS atacaba con bastones de energía, y Lucía debía esquivar y contraatacar guiándose solo por el sonido. Al principio fue frustrante. Cayó varias veces. Recibió golpes que la dejaron sin aliento. Pero LYSS no se enfadaba ni mostraba superioridad. Solo la ayudaba a levantarse, hablándole con una voz tan tranquila que incluso el dolor se hacía soportable. No luches contra el mundo, le dijo mientras curaba una herida en su brazo con un rayo de energía curativa. Fluye con él. Tu fuerza no está en tu cuerpo, sino en tu convicción. Lucía la miró, fascinada. Tú hablas como si hubieras vivido 1000 años. Quizá he vivido más de los que crees, respondió LYSS con una sonrisa melancólica. Cuando no puedes ver, aprendes a escuchar los siglos. El entrenamiento continuó día tras día. Entre golpes, silencios y respiraciones compartidas, nació algo que ninguna de las dos quiso nombrar al principio. Una conexión silenciosa que crecía con cada contacto, con cada palabra. Lucía comenzaba a percibir los movimientos de LYSS antes de que ocurrieran, y LYSS, a su vez, reaccionaba a los pensamientos de Lucía como si los leyera. Una tarde, mientras el sol azul se reflejaba en el agua, LYSS se detuvo. Tu mente ya no grita, dijo con suavidad. Ahora habla en susurros. Lucía sonrió, agotada. ¿Eso es bueno? Es hermoso. La princesa se acercó, alzando una mano hacia su rostro. Lucía se quedó inmóvil mientras los dedos de LYSS recorrían su mejilla, bajando hasta su cuello. Su piel era fría, pero el contacto ardía como una llama. Eres diferente a todo lo que conozco, murmuró LYSS. No temes tocar la oscuridad. Lucía tomó su mano con cuidado. Y tú no temes mirarla. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Las luces del océano danzaban a su alrededor, y el aire vibraba con un silencio tan perfecto que casi podía escucharse el pulso del universo. LYSS sonreía, y aunque sus ojos vacíos no podían verla, Lucía sintió que la miraba de verdad, más profundamente que nadie. LYSS, susurró. No digas nada, interrumpió la princesa. A veces las palabras destruyen lo que el alma ya entiende. Lucía no respondió. Solo se quedó a su lado, dejando que el viento les envolviera. Pero la calma era un lujo efímero en Sirion. Aquella misma noche, Aelara apareció en el campo de entrenamiento, vestida con su armadura ceremonial. El consejo ha fijado la fecha, anunció con voz firme. El juicio será dentro de 3 días. LYSS se tensó. Es demasiado pronto. No está lista. No hay tiempo para dudas, replicó Aelara, mirándolas con frialdad. Los ancianos ya murmuran. Dicen que la humana ha contaminado la pureza del linaje. Lucía dio un paso al frente. No temo su juicio. Aelara la observó con atención, pero había en sus ojos un brillo que Lucía no entendió del todo. Eso espero. Porque si fallas, no solo morirás tú. Mi hermana será castigada por haberte elegido. LYSS soltó un jadeo ahogado. ¿Qué estás diciendo? Sabes las leyes, hermana. Si un enlace con un extranjero pone en peligro el honor del consejo, la culpa recae sobre quien lo promueve. Tú. Lucía sintió un fuego subirle por el pecho. No permitiré que le hagan daño. Aelara se acercó hasta quedar frente a ella. Su voz bajó a un susurro. Entonces demuéstralo. Cuando se marchó, el silencio quedó suspendido como un cristal a punto de quebrarse. LYSS permaneció inmóvil, con las manos temblando. Lucía la tomó de los hombros. Nada les pasará. Te lo prometo. LYSS negó lentamente. No entiendes. En Sirion, las promesas se pagan con sangre. Lucía la atrajo hacia sí, y la joven se aferró a su pecho, buscando consuelo en la calidez humana que tanto la desconcertaba. Entonces pagaré con la mía, susurró Lucía. LYSS levantó el rostro, y por un momento su voz se quebró. No lo digas. No puedo perderte antes de verte. Lucía la miró en silencio,
deseando decir que no habría pérdida, que el amor podía vencer incluso las leyes de un mundo extraño. Pero en el fondo sabía que el destino de ambas ya estaba escrito. Y el día del juicio se acercaba, con el rugido de los vientos que anunciaban guerra. Aquella noche, mientras LYSS dormía en su santuario, Lucía permaneció despierta, practicando los movimientos una y otra vez, hasta que la piel de sus manos sangró. En cada golpe, en cada respiración, repetía una sola idea. Por ella. Por LYSS. Y cuando la primera luz del amanecer tocó su rostro, supo que ya no lucharía solo por sobrevivir. Lucharía por amor. Por la única criatura que, sin verla, había logrado mirarla por completo. El día del juicio llegó con un amanecer frío y silencioso. Sirion entera parecía contener la respiración. Desde las torres de cristal hasta las raíces flotantes que sostenían la ciudad, todo estaba cubierto por un brillo tenue, como si el mundo entero se preparara para observar. Las campanas de energía comenzaron a resonar, un sonido grave que vibraba en el aire y hacía temblar las estructuras. Era el llamado del Consejo Supremo. Lucía se encontraba en la cámara inferior del templo, rodeada de 3 guardianes. Vestía una armadura forjada por los herreros de Sinar, una mezcla de metal vivo y tejido orgánico que se adaptaba a su cuerpo con precisión. A su lado, una lanza ceremonial descansaba sobre un pedestal, su punta brillando con un resplandor azulado. No era un arma corriente, esa lanza pertenecía a los antiguos protectores del linaje real. Tomarla significaba aceptar no solo el combate, sino el destino. LYSS estaba allí también, aunque le habían prohibido acercarse demasiado. La princesa ciega llevaba un manto blanco y un collar de cristales que capturaban la luz del amanecer. Su rostro era sereno, pero sus manos temblaban. Cuando los guardias se retiraron, Lucía se acercó a ella. «Aún puedes detener esto», dijo LYSS, con voz baja. «Puedo hablar con Aelara, puedo pedirle que te libere». Lucía negó con firmeza. «No vine a rendirme. Vine a demostrarles que tu amor no es una ofensa, sino un don». LYSS alzó una mano y tocó su rostro. «Entonces prométeme que volverás. No quiero oír los gritos del consejo anunciando tu muerte». Lucía sonrió suavemente. «Prometo volver. No sé cómo, pero lo haré». Las puertas del templo se abrieron con un estruendo. 2 columnas de energía pura se encendieron a los lados, proyectando haces de luz hacia el cielo. Los tambores sagrados comenzaron a retumbar, marcando el inicio del juicio. Aelara apareció al frente del consejo, vestida con un manto negro y la mirada fría de quien debe reprimir sus emociones. A su lado, los ancianos observaban en silencio. Uno de ellos levantó la mano. «Lucía de la Tierra, extranjera y portadora de un pacto prohibido. El consejo te concede el derecho a luchar por tu unión con la princesa LYSS. Si triunfas, serás reconocida como guardiana y consorte del linaje. Si caes, tu existencia será borrada de los registros de Sinar». Lucía asintió. «Acepto las condiciones». El anciano giró hacia el Coliseo central. «Que comience el juicio». El suelo se abrió, revelando un círculo de combate rodeado de plataformas flotantes. En el centro, 3 guerreros Inari ya esperaban. Eran los campeones del consejo, seleccionados por su fuerza y lealtad. El primero, un gigante de piel azul con brazos tan gruesos como columnas. El segundo, una mujer de cabello plateado y mirada gélida que portaba 2 cuchillas curvadas. El tercero, una figura encapuchada, silenciosa, cuya presencia helaba el aire. Lucía descendió al círculo con la lanza en mano. A su alrededor, miles de espectadores llenaban las gradas de energía, observando en silencio. Las luces se atenuaron. Solo el sonido del viento y los tambores persistía. El combate comenzó con un rugido. El gigante cargó primero, su paso hacía temblar el suelo. Lucía giró sobre sí misma y lo esquivó por un margen mínimo. Su lanza chocó contra el brazo del coloso, dejando una línea brillante, pero no logró atravesar su piel endurecida. El golpe siguiente la lanzó varios metros, chocando contra una de las columnas de energía. El público murmuró. Algunos rieron. Otros guardaron silencio. Lucía se levantó, escupiendo sangre. Aelara la observaba desde lo alto, sin mover un músculo. LYSS, en cambio, se había puesto de pie. No necesitaba ver, sentía el dolor, la respiración, el miedo. El gigante volvió a cargar. Lucía rodó hacia un costado, agarró una piedra de energía y la lanzó directo a su rostro. El impacto lo cegó un instante, y ella aprovechó para clavar la lanza en su rodilla.
El coloso rugió, cayendo de lado. Sin darle tiempo a levantarse, Lucía saltó sobre su pecho y hundió el filo en la garganta. El cuerpo del guerrero se desintegró en un estallido de luz azul. El público gritó. El primer campeón había caído. Pero no hubo descanso. La mujer de las cuchillas ya estaba sobre ella. Su velocidad era sobrehumana. Lucía apenas alcanzaba a bloquear los golpes. El sonido del metal vibraba en el aire como un canto. La guerrera giró, lanzó una cuchilla al aire y la recuperó en el mismo movimiento, abriendo una herida en el hombro de Lucía. Lucía retrocedió, jadeando. Cada latido hacía arder la herida. La guerrera sonrió. No deberías estar aquí, humana. Esto no es amor, es arrogancia. Lucía no respondió. Su mirada se endureció. Esperó el siguiente ataque. Cuando la alienígena se lanzó, Lucía bajó el centro de gravedad y giró la lanza, golpeando su pierna. La cuchilla falló. En el mismo instante, Lucía clavó el extremo metálico en el abdomen de su oponente. La guerrera cayó, tosiendo sangre brillante. El segundo campeón había sido derrotado. El silencio fue total. Solo quedaba uno. La figura encapuchada avanzó sin ruido. Su paso era ligero, casi etéreo. Cuando levantó la cabeza, Lucía vio un rostro familiar. Era uno de los guardianes de Aelara, la misma que había intentado matarla en su habitación días atrás. Pero algo en su mirada había cambiado. No había odio, sino devoción. Fui enviada por la princesa, dijo la voz, apagada. Ella me ordenó probarte una última vez. Lucía sostuvo la lanza. Entonces termina con esto. El combate fue distinto. No había furia ni deseo de victoria, solo respeto. Cada choque de armas era un diálogo. Cada movimiento, una prueba de fe. Lucía esquivó, atacó, retrocedió, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. Pero no cedió. En el último intercambio, la guardiana bajó la guardia durante una fracción de segundo. Lucía lo aprovechó. La lanza atravesó el aire y se detuvo a centímetros de su garganta. La guerrera cerró los ojos y asintió. Has ganado. Lucía bajó el arma. La figura se arrodilló y desapareció en un haz de luz. Los tambores cesaron. Las campanas sagradas resonaron 3 veces. El consejo se puso de pie. Aelara descendió al Coliseo, su expresión impenetrable. LYSS, desde lo alto, gritó el nombre de Lucía, y su voz, pura y temblorosa, atravesó el aire como un relámpago. Lucía cayó de rodillas, exhausta, pero viva. La sangre le cubría los brazos, la respiración le quemaba los pulmones. Aelara se acercó, la miró y levantó la lanza. Por derecho del consejo y por voluntad del linaje real, la humana ha demostrado su valor. El público estalló en vítores. Algunos por respeto, otros por sorpresa. Pero entre el clamor, un sonido distinto comenzó a oírse. Un rugido profundo, antiguo, que venía desde el suelo mismo del templo. Las luces temblaron. Las columnas de energía se quebraron como si algo bajo ellas despertara. LYSS gritó, llevándose las manos a la cabeza. No, no puede ser. Aelara giró, alarmada. ¿Qué sientes, hermana? LYSS respiraba con dificultad. El guardián, está despierto. El suelo se resquebrajó. Un haz oscuro emergió del centro del Coliseo, envolviendo el aire en una vibración tan fuerte que el público comenzó a huir. Desde las profundidades surgió una forma colosal, un ser antiguo de energía y sombra, con ojos de fuego y tentáculos de luz negra. Lucía, aún de rodillas, miró hacia arriba. El juicio no había terminado. Lo que venía ahora no era una prueba del consejo. Era una prueba del destino. Y ella sabía que tendría que enfrentarlo, no por gloria ni por honor, sino por la promesa que había hecho a LYSS. Por ella. El rugido del guardián rasgó el cielo. Las paredes del Coliseo temblaron, las plataformas flotantes comenzaron a desmoronarse, y un estruendo metálico reverberó a través de toda la ciudad. Sirion, la joya del imperio, vibraba con una fuerza antigua que hacía estremecer el aire mismo. Desde las gradas, los ciudadanos corrían despavoridos, pero nadie podía apartar la vista de la sombra colosal que emergía del abismo. El ser era una amalgama de energía y materia viva, una criatura sin forma fija, con tentáculos translúcidos que se retorcían como raíces arrancadas de la tierra. Cada movimiento suyo distorsionaba la luz, y sus ojos, 2 orbes ardientes, se abrieron con un destello que pareció romper la realidad. Un viento helado recorrió el Coliseo,
cargado de ceniza y polvo luminoso. Lucía estaba de pie en el centro del círculo, jadeando. Apenas podía sostener la lanza. A su alrededor, el suelo se agrietaba, liberando columnas de vapor que olían a hierro y ozono. Aelara gritaba órdenes a los soldados, pero nadie parecía capaz de oírla, la voz del guardián lo ahogaba todo. LYSS, desde lo alto, sintió la vibración del monstruo antes de que apareciera. Cayó de rodillas, con las manos sobre el pecho, el rostro tenso. No, no puede ser. Él no debe despertar. Su voz temblaba, y las lágrimas le caían silenciosas. Lucía levantó la vista hacia ella, sin entender del todo lo que veía. ¿Qué es esa cosa? Aelara respondió con un tono cargado de desesperación. El guardián de Sinar. La antigua entidad que protegía este templo cuando los primeros reyes gobernaban. Dormía bajo el Coliseo. Su despertar es señal de desequilibrio. Has roto el ciclo con tu victoria. Lucía apretó la lanza. Entonces lo detendré. Aelara la miró como si hubiera oído una locura. No puedes. No es una criatura, es la ira misma del planeta. Ningún ser mortal puede enfrentarlo. LYSS se levantó, tambaleante, apoyándose en una columna. Si no lo detenemos, absorberá toda la energía de Sirion. Todo lo que existe desaparecerá. El guardián rugió de nuevo, lanzando una onda expansiva que derribó parte de la estructura superior. Fragmentos de cristal cayeron del cielo como lluvia. Lucía corrió hacia el centro, esquivando los escombros, mientras las llamas de energía se alzaban a su alrededor. El monstruo extendió un tentáculo. La lanza de Lucía se cruzó con él en el aire. El impacto fue tan fuerte que la arrojó varios metros. Cayó sobre una losa rota, sintiendo el dolor recorrerle el costado. Pero no soltó el arma. LYSS, guiada solo por el sonido, comenzó a avanzar hacia el borde del Coliseo. Los guardias intentaron detenerla, pero ella alzó las manos. La energía a su alrededor cambió. Un resplandor blanco comenzó a surgir desde su piel. Él me escucha a mí, dijo, con voz trémula. Fui creada con parte de su esencia. Solo yo puedo calmarlo. Aelara la miró horrorizada. No. Si intentas comunicarte con él, absorberá tu vida. Te destruirá. Lucía la oyó y giró hacia LYSS. No te atrevas. LYSS sonrió con una ternura que partía el alma. Prometiste protegerme. Pero no puedo dejar que mueran todos. Saltó de la plataforma. El aire la envolvió en una danza de luz mientras descendía. Lucía corrió detrás de ella, sin pensar. El guardián giró su mirada hacia la joven princesa, sus ojos ardientes clavados en la pequeña figura blanca que caía desde el cielo. Lucía la alcanzó en el aire. La tomó entre sus brazos, y usando el impulso, ambas rodaron sobre el suelo, lejos del impacto. LYSS gritó, pero Lucía no la soltó. No. Si vas, voy contigo. El guardián alzó sus tentáculos, generando una esfera de energía negra sobre su núcleo. Era una condensación de pura destrucción, un poder que podía desintegrar cualquier cosa. Lucía miró la lanza, miró a LYSS, y tomó una decisión que no necesitaba palabras. Voy a entrar ahí. Su voz era un murmullo entre el caos. LYSS la sujetó del rostro, desesperada. Si lo haces, no saldrás. Su energía destruirá tu cuerpo. Lucía la besó. Fue un contacto breve, pero lleno de una intensidad que ningún tiempo podría borrar. Entonces será una buena forma de morir. Corrió hacia el monstruo. La lanza ardía en su mano, brillando con la misma luz que el corazón del guardián. Cada paso que daba resonaba en el aire, como si el suelo respondiera a su voluntad. Aelara observaba desde la distancia, inmóvil. Por primera vez en su vida, sus ojos se llenaron de miedo y admiración. Lucía saltó, lanzándose directo hacia el núcleo del monstruo. Un tentáculo la golpeó, abriéndole el pecho, pero no se detuvo. La lanza atravesó el campo de energía y se hundió en el corazón de la criatura. Un estallido la envolvió por completo. El mundo se volvió blanco. El rugido del guardián se transformó en un lamento que retumbó en las entrañas de la tierra. La energía negra comenzó a desvanecerse, disolviéndose en miles de partículas luminosas que ascendieron hacia el cielo como luciérnagas. El Coliseo entero se iluminó. Cuando la luz se disipó, el guardián había desaparecido. Solo quedaba un cráter humeante en el centro de la arena. LYSS se arrastró entre los escombros, con las manos extendidas. Lucía, Lucía.
¿Dónde estás? No hubo respuesta. Solo el eco del viento y el olor a ceniza. Sus dedos tocaron algo, un fragmento de la lanza, todavía caliente. Lo sostuvo contra su pecho, temblando. Aelara descendió, cubierta de polvo, y se acercó con cautela. No había ni rastro del cuerpo de la humana. Lo hizo. Salvó Sirion. LYSS negó con la cabeza, llorando. No. No puede haber desaparecido. La siento, aún la siento. Aelara la abrazó por primera vez en años. Lo sé. Pero a veces, el amor deja huellas que no podemos ver. Las lunas comenzaron a brillar de nuevo. El aire, antes pesado, se volvió claro. Y en el centro del cráter, donde antes había estado el guardián, un resplandor tenue comenzó a formarse. LYSS lo sintió antes que nadie. Se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Caminó hacia la luz, guiada solo por su instinto. De entre el polvo emergió una silueta. Lucía, cubierta de heridas, el cuerpo débil, pero viva. La lanza, ahora reducida a un bastón de energía blanca, vibraba en su mano. LYSS corrió hacia ella, tropezando, cayendo, hasta que sus brazos la encontraron. Te prometí que volvería, susurró Lucía, apenas consciente. LYSS lloró sobre su pecho, temblando. Pensé que te había perdido. Pensé que el guardián te había llevado. Lucía acarició su rostro con una mano temblorosa. Tal vez, me devolvió. Aelara observaba la escena con los ojos llenos de algo que no había mostrado en años, esperanza. La humana había enfrentado a un dios antiguo y había sobrevivido. Y lo había hecho no por gloria ni por deber, sino por amor. El consejo, reunido de nuevo en lo alto, contemplaba el renacer del equilibrio. La voz del anciano resonó en el aire. El juicio ha terminado. La humana ha probado su valor, su fuerza y su corazón. El linaje de Sinar acepta su unión. LYSS levantó la cabeza, aún abrazando a Lucía. No necesito su permiso, dijo con voz firme. Ella ya es parte de mí. Y cuando las luces de Sirion comenzaron a recomponerse, los dos soles ascendieron juntos por el horizonte, tiñendo el mundo de oro y azul. La guerra había terminado, pero el amor que había nacido en medio del caos apenas comenzaba a despertar. Aelara dio media vuelta, con una sonrisa cansada, murmurando para sí misma. Así que esto es lo que los humanos llaman amor. Capaz de destruir monstruos, y de salvar imperios. El viento sopló, llevando consigo el eco de las campanas sagradas y el nombre de una mujer que había cambiado el destino de dos mundos. Lucía, la humana que amó a la princesa ciega. Y que, en el corazón del guardián, encontró no la muerte, sino la verdad más profunda del universo, que el amor, cuando es puro, puede devolver la luz incluso a quienes nunca la vieron. La calma regresó lentamente a Sirion. Durante 3 días, las torres permanecieron apagadas, las calles vacías, los canales de energía silenciados. El aire olía a polvo y a renovación. Era como si el planeta entero estuviera respirando de nuevo después de siglos de contención. El rugido del guardián se había extinguido, pero su eco seguía vibrando en las profundidades, recordando a todos que lo imposible había ocurrido. Lucía despertó en una habitación luminosa, rodeada de cristales suspendidos en el aire que emitían un suave zumbido armónico. La cama flotaba, cubierta con un tejido que parecía respirar. Por un instante, no supo dónde estaba. Todo su cuerpo dolía, pero no de manera insoportable, sino como si la vida misma se estuviera tejiendo de nuevo dentro de ella. Cuando intentó moverse, una voz dulce y familiar la detuvo. No te esfuerces. Estás a salvo. Era LYSS. Estaba sentada a su lado, con las manos apoyadas en el regazo, la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos blancos reflejaban la luz de los cristales, dándole un aspecto casi angelical. Lucía trató de incorporarse, pero LYSS extendió una mano y la tocó suavemente en el pecho. Aún no. Tu energía todavía no se estabiliza. Lucía respiró profundamente, dejándose caer otra vez sobre la almohada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 amaneceres, respondió LYSS con voz baja. 3 días en los que Sirion entera ha hablado de ti. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿De mí? Salvaste a un mundo que no era el tuyo. La princesa sonrió débilmente. Pero para mí, siempre lo fue. Hubo un silencio suave entre ambas. Lucía observó cómo LYSS mantenía las manos entrelazadas, temblando ligeramente. Había algo distinto en ella, la serenidad seguía ahí,
pero ahora estaba teñida de emoción. Su voz, siempre tranquila, tenía un matiz nuevo, una calidez que la hacía más humana. ¿Qué pasó con el guardián?, preguntó Lucía. LYSS acarició el borde de la cama, pensativa. Volvió a dormir. Pero su energía cambió. Ya no es solo oscuridad. Cuando tu lanza lo atravesó, absorbió parte de ti. Parte de tu alma se fundió con la suya. Por eso sobreviviste. Lucía bajó la mirada. ¿Y tú cómo sabes eso? LYSS sonrió, tocándose el pecho. Porque puedo sentirte dentro de mí. Tu energía, y la del guardián. Es como si estuviéramos unidos más allá de lo que el cuerpo puede explicar. Lucía la miró, sorprendida. ¿Unidos? Cuando el guardián desapareció, algo se liberó. Una corriente de vida que me alcanzó también a mí. Desde entonces, puedo ver destellos, imágenes. No con los ojos, sino aquí. Se tocó la sien. Te veo cuando cierro los párpados. Lucía extendió una mano y le rozó el rostro. Entonces ya no estás ciega. LYSS negó suavemente. No veo el mundo como tú. Pero te veo a ti. Y eso me basta. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas y dulces a la vez. Lucía se incorporó lentamente, acercándose más. La distancia entre ambas desapareció en un instante, y el silencio se llenó con el sonido de su respiración. No había necesidad de palabras. Todo lo que habían vivido se encontraba en esa cercanía, el miedo, la lucha, la esperanza y el amor. LYSS apoyó la frente contra la de Lucía. Prometiste volver, y cumpliste. Lucía sonrió, con la voz entrecortada. Y tú prometiste esperarme. Supongo que estamos empatadas. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos. Aelara entró en la habitación, vestida con un traje de guerra ceremonial. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban con una intensidad diferente. Cuando vio a Lucía despierta, se detuvo. Parece que incluso los dioses se rindieron ante ti, dijo con voz seca, pero en su tono había una chispa de respeto. Lucía intentó sonreír. O tal vez solo se cansaron de subestimarnos. Aelara se acercó lentamente. Durante un segundo, Lucía pensó que volvería a tratarla con aquella frialdad habitual, pero en lugar de eso, la princesa colocó una mano sobre su hombro. Te debo algo más grande que la paz. Me devolviste a mi hermana. LYSS apretó la mano de Lucía. Y me devolvió a mí misma. Aelara respiró profundamente, observando a las dos. El consejo se disolvió. La vieja estructura no sobrevivió al caos. El pueblo quiere una nueva era. Y tú, humana, eres su símbolo. Lucía frunció el ceño. No quiero ser un símbolo. Solo quiero estar con ella. Y lo estarás. Aelara asintió. El linaje real te reconoce. Ya no hay objeciones. Pero hay algo más. Su mirada se endureció un poco. Tu conexión con el guardián no ha desaparecido. Eres parte de su energía ahora. Algunos ancianos creen que eso puede alterar el equilibrio de Sirion. LYSS se levantó de golpe. Si vuelven a tocarla, si intentan usarla como experimento, me opondré. Aelara la calmó con un gesto. No lo permitiré. La protegeré como protegería a una de las nuestras. Lucía las miró a ambas, agotada pero firme. No necesito protección. Lo que necesito es propósito. Si parte del guardián vive en mí, usaré esa energía para reconstruir este mundo. No vine para destruir, sino para sanar. Aelara asintió lentamente. Eso suena a algo que solo un verdadero líder diría. LYSS se volvió hacia ella, con una sonrisa luminosa. Te lo dije, hermana. Los humanos no son tan débiles como creías. Por primera vez, Aelara sonrió sin sarcasmo. Lo admito. Me equivoqué. Y, si me lo permites, Lucía, me gustaría aprender también. Quizá este mundo necesite algo más que reyes y dioses. Tal vez necesite corazones que recuerden lo que significa amar. Lucía la miró con respeto. Entonces comencemos de nuevo. Sin títulos. Sin cadenas. Aelara tendió la mano, y Lucía la estrechó. Pasaron los días. Las ciudades volvieron a encenderse. Las aguas de energía fluían limpias, y el cielo recuperó su color. Sirion vivía un renacer, una calma desconocida en siglos. Lucía, todavía en recuperación, pasaba las tardes con LYSS en los jardines flotantes, donde todo había comenzado. Ahora,
La princesa podía distinguir los contornos de la luz, las siluetas, los colores suaves. No era visión completa, pero era suficiente para ver los gestos de quien amaba. Nunca creí que volvería a ver el amanecer, dijo Lyss una mañana, mientras el sol azul se alzaba. Pero más increíble aún es que lo vea contigo. Lucía la rodeó con los brazos desde atrás. El amanecer sin ti no tendría sentido. A lo lejos, Aelara las observaba, de pie en un balcón. Su mirada se perdió en el horizonte. Por dentro, algo en ella también había cambiado. Ya no veía a Lucía como una intrusa, sino como la prueba viviente de que la fuerza no está en la sangre, sino en el alma. El viento sopló, moviendo los pétalos luminosos del jardín. Lyss se volvió, buscando la mirada de Lucía. ¿Qué harás ahora que el consejo ha caído? Lucía pensó un momento. Reconstruir. No con leyes, sino con compasión. Quiero enseñarles a los tuyos lo que aprendí en la tierra, que no hay diferencia entre la oscuridad y la luz cuando el amor guía el camino. Lyss sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces quédate. Quédate y enséñales. Lucía besó su frente. Ya me quedé. Desde el primer día en que te oí reír. Y mientras el cielo de Sirion se abría sobre ellas, Aelara se unió en silencio a su lado. Por primera vez, 3 almas tan distintas compartían el mismo propósito. La humana que desafió a los dioses, la princesa que aprendió a ver, y la guerrera que comprendió el amor. Juntas, prometieron que nunca más el miedo gobernaría su mundo. Y esa promesa, más fuerte que cualquier decreto, fue el verdadero comienzo de la nueva era de Sinar. Habían pasado varias lunas desde la batalla del Guardián. Sirion, antaño un mundo dividido por las jerarquías, la pureza y la guerra, resplandecía ahora bajo una paz que pocos creían posible. Las torres de energía se alzaban otra vez, pero su luz era distinta, más suave, más humana. En cada rincón, los ecos del miedo fueron reemplazados por murmullos de esperanza, y el nombre de Lucía se pronunciaba con respeto, como el de una salvadora que no buscó tronos ni poder, sino amor y equilibrio. En los días que siguieron a su recuperación, Lucía se había convertido en un símbolo viviente. No una reina ni una deidad, sino una guía. Enseñaba a los jóvenes Sinari a canalizar la energía sin destruir, a luchar sin odio y a proteger sin dominar. Los ancianos la observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando el nacimiento de una era distinta, donde la fuerza se medía por el corazón, no por la sangre. Lyss, ahora al frente del nuevo Consejo de Luz, caminaba junto a ella cada día. Ya no era la princesa ciega encerrada en un santuario, sino una mujer que había aprendido a ver de un modo que nadie más podía. Su percepción era profunda, casi espiritual, y su voz, cuando hablaba al pueblo, tenía la calma de quien comprende la verdad del alma. Una tarde, mientras el sol dorado descendía y el azul ascendía sobre el horizonte, Lucía y Lyss se encontraban en los jardines de resonancia, un lugar donde la energía del planeta fluía con tanta pureza que el aire parecía cantar. Era allí donde todo había comenzado, y donde ahora se celebraría un nuevo inicio. El viento movía los pétalos luminosos que flotaban sobre el lago suspendido. Lyss vestía un manto blanco con bordes de plata, símbolo de unión entre mundos. Lucía, en cambio, llevaba su armadura restaurada, ya no como prenda de guerra, sino como emblema de vida. Aelara estaba presente, más serena que nunca. Había renunciado a los privilegios de su rango, eligiendo servir como protectora del nuevo consejo. Su mirada se posaba en las 2 mujeres que habían transformado todo lo que conocía. Lyss se volvió hacia Lucía. ¿Recuerdas cuando te dije que no podía verte? Preguntó con una sonrisa suave. Lucía asintió, tomando su mano. Y te respondí que algún día lo harías. Lo hago ahora, susurró Lyss. No con los ojos, sino con el alma. Te veo en cada latido del planeta, en cada rincón donde antes había oscuridad. Tú trajiste la luz, no solo a mí, sino a todos. Lucía la miró con ternura. La luz ya estaba aquí. Solo necesitaba que alguien la recordara. El consejo y los ciudadanos se reunieron alrededor del lago. No era una ceremonia común. No había títulos, ni jerarquías, ni rituales antiguos. Era la primera unión entre especies reconocida por todo Sirion, la celebración del vínculo entre un corazón humano y uno Sinari. Aelara dio un paso al frente y alzó una pequeña esfera luminosa. Hoy no coronamos a una reina ni proclamamos una victoria. Hoy honramos lo que ni los dioses ni los reyes pudieron controlar, el amor. Las luces se alzaron en el aire.
El cielo se abrió en una danza de energía dorada y azul. Lucía y LYSS se miraron en silencio. No hicieron votos elaborados ni promesas eternas. Solo acercaron sus manos y dejaron que sus energías se entrelazaran. Un resplandor envolvió a ambas, fusionando sus auras en una sola corriente de luz que se extendió por todo el jardín. El viento se detuvo. Todo el planeta pareció escuchar. LYSS apoyó la frente contra la de Lucía. Desde este día, no seremos dos mitades buscando completarse. Seremos una sola fuerza que camina en la misma dirección. Lucía sonrió. Y cuando llegue la oscuridad otra vez, la enfrentaremos juntas. El resplandor creció hasta alcanzar el cielo. Las flores luminosas se abrieron al unísono, liberando destellos que flotaban como estrellas. Era como si Sirion celebrara con ellas. Los ciudadanos aplaudieron, algunos lloraban, otros reían. Aelara observaba con una mezcla de orgullo y humildad, sintiendo que, por primera vez, comprendía lo que significaba vivir. Cuando la luz se disipó, las dos mujeres permanecían abrazadas, respirando el aire nuevo de un mundo renacido. El cielo mostraba los dos soles en equilibrio perfecto. La energía que antes había sido caos ahora vibraba con armonía. Aelara se acercó y colocó una mano sobre sus hombros. Habéis hecho más que unir razas. Habéis recordado a este mundo que el amor no pertenece a una forma ni a una especie. Es la fuerza que lo sostiene todo. Lucía la miró y sonrió. Entonces que este sea el principio de algo que nunca termine. El atardecer avanzó. Los tambores de cristal comenzaron a sonar, y la música llenó el aire. Los niños Inari corrían entre los jardines, riendo, sin miedo. Las antiguas estatuas del consejo se derrumbaron, y en su lugar comenzaron a crecer pilares de energía viva, símbolos de la nueva era. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y el cielo se cubrió de estrellas, Lucía y LYSS se quedaron solas junto al lago. El agua reflejaba sus rostros y las luces danzantes del firmamento. LYSS se recostó en el regazo de Lucía, escuchando su respiración. Si algún día vuelves a la tierra, quiero ir contigo, dijo en voz baja. Quiero ver tu cielo, sentir tu viento, escuchar tus océanos. Lucía acarició su cabello. Entonces iremos. Pero por ahora, este es nuestro hogar. Aquí, donde empezó todo. LYSS asintió, entrecerrando los ojos. Nuestro hogar. El silencio los envolvió, cálido, eterno. A lo lejos, una ráfaga de viento movió los árboles luminosos y un grupo de aves de energía cruzó el cielo, dejando un rastro dorado. Lucía alzó la vista, y por primera vez desde que había llegado a ese mundo, sintió una paz absoluta. Todo el dolor, las batallas y las pérdidas habían conducido a ese momento. Y en ese instante comprendió que no había salvado a un planeta, se habían salvado mutuamente. LYSS la miró, con esa nueva visión nacida de la unión de sus almas. ¿Sabes? Siempre pensé que mi destino era vivir en la oscuridad. Pero tú me enseñaste que hasta en la noche más profunda, puede existir un amanecer. Lucía besó su frente. Y tú me enseñaste que el amor no necesita ojos para ver, ni alas para volar. Solo necesita quedarse. La brisa sopló una vez más. Las luces del jardín se reflejaron en el agua, formando un camino brillante que se extendía hacia el horizonte. Y así, bajo los dos soles y el manto de un nuevo amanecer, LYSS y Lucía permanecieron unidas, observando el renacer de su mundo, sabiendo que el amor que las había salvado se convertiría en la fuerza que mantendría viva la paz de Sirion por generaciones. La historia de la princesa ciega y la humana que desafió a los dioses se convirtió en leyenda. Una canción que los hijos del futuro cantarían bajo los cielos dorados y azules del planeta, recordando siempre que el amor, cuando es verdadero, no conoce límites ni finales. Porque algunas promesas, cuando nacen del alma, duran para siempre.